La obra del dibujante Pello, Los Pitufos, ya puede mercarse en asturiano. Acaba de llegar a las librerías. La editorial Rasgat encargóse de la adaptación a la lengua asturiana. Metémonos en el mundo de personajes piquiñinos y prestosos. Les historias de los estrunfinos ya están publicadas en asturiano gracias a la editorial Ragadas. Lo que queremos es ver si funciona y si funciona, llevarlo más adelante, ¿no? Es muy caro, pero yo creo que paga la pena. Y creo que es importante tener unas librerías, tenerlo en casas y poder medrar con ellos. Este cómic ya un referente internacional traducido a 40 lingües. La su traducción al asturiano duró unos 3 meses. Había que buscar equivalentes que fixeren la mesma gracia y retranca. Ahora lesos viñetes espellen la nuestra cultura. Hay muchas expresiones asturianas que yo creo que además que queden ellos muy bien a los estrunfinos y yo hay muchas canciones, muchos refranes, muchas cosas muy asturianas que yo creo que a la gente cuando lo lleva hace ellos mucha gracia, porque a mí, yo de ellos vegaes, haciendo yo la torna, traduciéndolo yo, hacíame reír a mí. Esta publicación oferta muchas lecturas también para los adultos. Lesos críticas siguen estando actuales. Hay un cómic que fala de política y fala de la demagogia política y cómo se puede manipular a la población diciendo siempre lo que quieren sentir. Y un libro que se escribió en los años 60, si no recuerdo mal, en la domina de la Guerra Fría, hay referencias al muro de Berlín, y es muy interesante porque bueno, tiene una lectura también muy adulta, muy de la domina. El libro puede mercarse en librerías o en la web de la editorial.